Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones, con un servidor, Andrés Mares. Transmitiendo, como cada miércoles lo hacemos, de 3 a 4 de la tarde, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Conectados Contigo, en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro. Y a todo el mundo a través de nuestro sitio de internet www.rtq.mx. Y también los que no tengan posibilidad de escuchar o de ver este programa en vivo, pueden hacerlo grabado en nuestra página de YouTube Andrés Mares. Y bien, pues hoy vamos a reflexionar sobre la trascendencia del caos. Trascender el caos es como hemos intitulado nuestra reflexión de esta ocasión. ¿Y por qué sobre el caos? El caos ha tenido tanto connotaciones científicas como implicaciones en la vida ordinaria de muchas personas, de hecho de todos nosotros. Y por eso considero importante pues hablar sobre el caos y sobre lo que hemos de asumir en términos de postura personal cuando tengamos la sensación, porque justamente se trata solo de eso, de una sensación, de que las cosas están desbordándose, de que las situaciones están fuera de control, están fuera de cauce, y entonces, pues, terminar experimentando lo que es muy común experimentar en situaciones así, como pudieran ser la angustia, el nerviosismo, e inclusive la desesperación. Y esto suele suceder cuando se dan situaciones que no teníamos previstas. Y por lo tanto, por ese factor de sorpresa, al ser inesperadas, pueden sacarnos de balance. Hay que entender que a la mente humana le gusta anticipar todo. A la mente humana le gusta cierta rutina, seguir patrones, porque eso le generan seguridad, confort. La famosa zona de confort no es otra cosa que justamente el resultado de esa inclinación de nuestra mente por irse tras lo estable, porque tras lo estable puede pretender lo predecible, y entonces lo predecible pues, le causa cierta paz, le causa cierta tranquilidad. En cambio, cuando eventualmente tiene que constatar que la vida no se puede controlar en términos de predictibilidad, en términos de orden o de estructuración, es cuando empieza la experiencia del desbalance. Es cuando nos sentimos inseguros, inquietos, cuando nos podemos sentir bastante inestables y entonces tomar malas decisiones, porque a final de cuentas son las decisiones las que repercuten en nuestra experiencia de vida. En todo caso, el cómo nos sentimos o el cómo pensamos es importante porque se traduce a una forma de actuar, y esa forma de actuar o de no hacerlo es la que genera resultados tanto positivos como negativos. Por eso hay que aprender a vivir en el caos y, por supuesto, disponernos a trascenderlo. Y es sobre lo que vamos a estar reflexionando a lo largo de toda esta sesión. Primero que nada, hay que partir de una base que es fundamental. Y es el hecho de que no podemos controlar todo. Y por lo tanto no podemos predecir la mayoría de acontecimientos. Podemos hacernos una idea de cómo se pueden presentar, de cuándo se pueden presentar. Podemos en algunas ocasiones inclusive influir en el modo como queremos que se presenten, o en el cuándo también. Ejemplo, pues ahora que estamos ya a las puertas del verano, pues podemos planificar un viaje de vacaciones, podemos decidir a dónde queremos ir,
podemos elegir cómo queremos llegar a ese lugar y ya estando ahí podemos elegir qué hacer. Entonces, en ese sentido, nos sentimos ilusionados, nos sentimos cómodos con la posibilidad de poder elegir esa experiencia llamada vacación y por lo tanto movernos hacia su realización. Pero inclusive en algo planificado las cosas pueden salir no como las esperamos. Por ejemplo, en el clima, ¿no? A lo mejor tenemos pensado ir a un lugar para acampar y pues cae un aguacero de aquellos que pues nos dificulta o hasta puede echar a perder el plan, o si vamos a la playa, qué sé yo. Es un factor que, pues, sobre el cual no podíamos tener control. Intentamos predecirlo y de ahí todo el conocimiento de meteorología que se ha acumulado a lo largo de las décadas y que nos ha permitido con mayor o menor precisión anticiparlo. Pero no es el único factor que puede salir de nuestro alcance a la hora de planificar. Hay otros factores como el que nos podamos enfermar, tal vez en el viaje, como el que se nos pierda alguna parte del equipaje o nos lo roben, en fin. Obviamente no pretendo con esta reflexión que terminemos siendo paranoicos y que optemos por mejor no salir porque vivimos expuestos en un mundo peligroso, un mundo en el cual tenemos que estar pues resguardados porque cualquier cosa que pretendamos hacer resulte en una amenaza. No. Esa no es la idea. Solo estoy ejemplificando cómo realmente pues no somos capaces, no tenemos la posibilidad de controlar las situaciones y por lo tanto tampoco de predecir lo que se puede presentar en el futuro. Eso tiene que ver con lo que solíamos entender con el caos hace muchas décadas, pero que ahora la ciencia moderna nos ha permitido reconocer que no existe tal caos, que inclusive en las situaciones que consideramos como más desordenadas, más desorganizadas, más aleatorias, en el fondo hay patrones que no captamos, no alcanzamos a percibir, pero que rigen esos eventos, esas situaciones. Entonces, primer paso, pues aceptar que no lo puedo controlar todo y que cualquier cosa se puede presentar en cualquier momento en mi vida. Lo segundo que hay que recalcar es que necesito confiar en mis posibilidades para hacer frente a lo que se pudiera presentar y confiar de antemano en dichas capacidades, porque si no vamos a vivir con angustia, que justamente es un sentimiento que en el fondo lo que refleja es la falta de confianza en las propias capacidades o la falta de confianza en Dios, por ejemplo, o en otras personas. Esto es muy importante subrayarlo porque cuando las personas sufren de ansiedad, de nerviosismo, de inseguridad, pocas veces se ponen a considerar que más que trabajar sobre la experiencia de ansiedad o de inseguridad, tienen que trabajar para adquirir mayor confianza a través de prácticas religiosas, a través de ejercicios de crecimiento personal, a través de ir logrando cosas secuencialmente pequeñas al principio, pero cada vez mayores, en fin. Pero no, la gente se va directamente al medicamento para controlar la ansiedad o directamente a la medicina para relajarse o a la bebida, qué sé yo.
Y entonces se va pateando el bote y se está dejando de abarcar el problema en el fondo. Y el problema es una falta de confianza. Muchas veces también acentuado porque la gente se hace fantasías respecto a la posibilidad de una vida en la cual no tengan que enfrentar mayor problemática, mayor desafío, mayor complicación, lo cual no es posible, no existe. Muchas personas siguen teniendo aspiraciones que están fuera de lugar por lo mismo, como la aspiración de no tener que sufrir, de no equivocarse, de no tener que experimentar algún tipo de rechazo o de pérdida, que no es posible, insisto. Eso no es real, no existe. Todos somos en mayor o menor medida susceptibles para fracasar, para ser rechazados, para equivocarnos o para experimentar pérdidas. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo trasciendo el caos en este contexto? Bueno, con preparación. En la medida en que yo me preparo más, voy contando con más recursos para poder hacer frente a lo que se pueda presentar. Con frecuencia uso esta analogía para explicarlo. Es como tener una caja de herramientas bien surtida. Mientras más herramientas posee esa caja, mayores opciones de arreglo puedo tener. Pero, por el contrario, si tengo pocas herramientas, pues voy a poder hacer pocas cosas, voy a poder arreglar cierto número de artefactos o de descomposturas, pero muy limitado en la medida en que lo sea el número de herramientas con las que cuento. Mientras más herramientas tengo y aprendo a usarlas, estoy en condiciones de enfrentar cada vez más situaciones. Cosa que no le sucede a la persona que simplemente se angustia y se toma la pastilla, o que simplemente se escuda en una vida de evasión y negación, y que finalmente pues, no le conduce más que a una creciente ineptitud para las crecientes exigencias de la vida, conforme uno va creciendo y madurando, entre comillas. Por eso es fundamental que entendamos que ninguna situación tiene por qué tener la última palabra en nuestras vidas. La última palabra siempre la podremos tener nosotros al elegir nuestra respuesta. Pero también, insisto, mientras mayor sea la preparación personal, mayor será la capacidad de respuesta ante cualquier situación. Pero ahí hay un tema serio, que es el tema de que a la gente pues poco le preocupa o poco le interesa su propia preparación. Y no es raro que muchas personas, reduzcan el concepto de preparación pues a la mera formación académica, y eso en el mejor de los casos. Se considera que una persona preparada es una persona que sabe, pues no sé, de leyes, de arquitectura, de economía, de contabilidad, de medicina, etc. Y como coach de vida, les puedo decir que personas con esos niveles de preparación, por muy altos que sean, muchas veces son incompetentes para afrontar situaciones como las de fracaso, rechazo o pérdida. ¿Y por qué? Porque la preparación no se queda ahí, o no debería quedarse ahí, en lo meramente académico. Por supuesto que es necesaria esa preparación para el ámbito profesional, para el ámbito laboral, pero no es suficiente, como lo vamos a profundizar a continuación. Entonces, ¿a qué tipo de preparación nos referimos? Bueno, a la que incluye la formación, no la mera educación. Y cuando hablo de formación, me refiero al conocimiento sobre los aspectos profundos
de la realidad humana. Temas como sentimientos, temas como mentalidad, temas como carácter y disciplina, hasta temas filosóficos y hasta teológicos, ¿no? Temas como conciencia, temas como espíritu, temas como voluntad y libertad. En fin, temas que en la vida práctica sí marcan toda la diferencia, a favor o en contra, cuando tenemos que enfrentar una situación desafiante. Por ejemplo, no puede enfrentar la misma situación de la misma manera una persona con una mentalidad positiva que una persona con una mentalidad negativa. Pues sí, y hay quienes me han dicho, oye Andrés, pero pues yo no nací con una mentalidad positiva. Bueno, es que a ver, creo que nadie nacimos con una mentalidad positiva. La tuvimos que adquirir y desarrollar. O sea, en el ser humano, aquello con lo que no naces, tienes que adquirirlo. Bueno, puedes adquirirlo. No es que tengas, es una posibilidad, es una elección que tú haces. Pero, si no la eliges, pues olvídalo. No se va a dar por generación espontánea, no se va a dar de manera natural. Lo que sí se va a dar de manera natural es una mentalidad negativa, en este ejemplo. Tampoco puede enfrentar una situación desafiante de la misma manera una persona que tenga inteligencia emocional que una persona que no la ha desarrollado. O una persona disciplinada que una persona que no lo es. O una persona con virtudes que una persona que se quedó solamente con sus defectos. Todos estos son ejemplos de formación humana. Y afortunadamente, por un lado, pues hay una buena oferta de cursos y programas que nos permiten ese tipo de formación. Pero también hay que tomar en cuenta que existen cursos y programas pues que no son de buena calidad, por decirlo menos. Y aquí sí es un desafío adicional, hay que reconocerlo, porque ha habido de unos años para acá pues una sobreoferta tanto de propuestas como de personas expertas en dichas propuestas. Y no todas las propuestas pueden ser funcionales. A ver, sí soy de los que estamos convencidos de que algunas propuestas sirven a cierto tipo de personas y otras propuestas sirven a otro tipo de personas. Eso lo he podido experimentar a lo largo de los años que llevo dedicándome al coaching. O sea, hay ciertas estrategias que le funcionan a cierto perfil de personas, pero hay otras que le funcionan mejor a distintas personas y así, ¿no? Uno va encontrando la estrategia de logoterapia, de programación neurolingüística, de terapia cognitiva, que si técnicas de Ho'oponopono, que si el dejar ir, lo que sea, que si la técnica de liberación emocional, dependiendo de la situación y de la condición de la persona. Pero vuelvo al caso de las herramientas. Eso es porque uno tiene varias herramientas que ofrecerle a su cliente y le va ofreciendo pues distintas hasta que se da con la que mejor le funciona. Y eso es normal. Eso pues está bien, es así. El problema es que hay una saturación que me parece a mí que lo que termina generando es más bien confusión, más que un soporte realmente formativo que le sirva a las personas a enfrentar su situación y trascender el caos en su vida. Pero bueno, eso lo que implica es que uno sea más cuidadoso a la hora de elegir, que uno se tome la molestia de buscar referencias, de seguir la historia de la estrategia y del personaje que la diseñó, casos de éxito, y así poder irse cerciorando uno, verificando la calidad
del contenido. Inclusive uno puede servirse de una herramienta muy poderosa que vamos a profundizar en el siguiente programa, porque corresponde más al tema que vamos a abarcar, Dios mediante, en 8 días. Pero ahí hablaremos de lo poderoso que puede ser el test muscular, para justamente poder identificar la calidad, por ejemplo, de un libro, del contenido de un libro, la calidad de un curso, e inclusive la calidad del expositor que va a ofrecer ese curso. Y va más allá, como lo vamos a profundizar en 8 días. Podemos hasta corroborar la calidad de los alimentos que estamos por ingerir, etc. Pero no se pierdan la próxima reflexión. Ahí vamos a hablar sobre la verdad, la búsqueda de la verdad, y ahí es donde vamos a abarcar qué es esta herramienta poderosa del test muscular y por qué funciona y cómo podemos hacer uso de ella. Pero retomando nuestro tema, la cuestión es elegir. ¿Cómo trasciendo el caos? Eligiendo mi respuesta. Tal vez inclusive antes tendría que elegir el significado que va a tener para mí ese caos. Porque sin lugar a dudas que la actitud constituye un gran acelerador o un gran freno en el desempeño en nuestras vidas. Si uno va por la vida con actitud negativa, pues uno va por la vida como con el freno de mano puesto en un automóvil, con desgaste, con resistencia, con lentitud y con peligro de provocar un accidente. En cambio, ir con la actitud positiva, pues es ir como, pues por supuesto, sin el freno puesto, con el acelerador, haciendo disponible toda la fuerza del motor, dependiendo del tipo de camino que estemos recorriendo, pero finalmente con la posibilidad de recorrerlo a la velocidad que sea más sensata, a la velocidad que sea más eficiente. Pues igual pasa en la vida de una persona que tiene una actitud positiva o una actitud humilde, como prefiero plantearlo. Una persona humilde pues va por la vida fluyendo. Y una persona soberbia va por la vida resistiéndose. Entonces, cada quien elige si va con el freno de mano puesto o sin el freno de mano puesto, ¿no? La diferencia en la manera de vivir es abismal. Y, por supuesto que depende de una elección, otra vez. Nuestra esencia humana es la capacidad de elegir, antes que inclusive la de razonar. Pero no elegimos, muchas personas no eligen no elegir. Y así es como están desperdiciando esa poderosa facultad. Y entonces, como eligen no elegir, pues se dejan llevar por la inercia de la rutina, de la costumbre, de los hábitos viejos, como pretendiendo que en su vida nadie le haga olas. Pero la vida va a terminar haciéndole olas. Y en algunas ocasiones van a ser olas gigantes. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues va a quedar aplastada, si se me permite la expresión, por la contundencia de la realidad que se le presentó en un momento dado. ¿Y eso es porque la vida es injusta? No, porque la vida nos hace crecer así. Oye, pues es que no me gusta esa metodología de la vida. Bueno, pues no, honestamente a mí tampoco. Pero no es una cuestión de si nos gusta o no. Es una cuestión de si lo aceptamos o no. Y en eso que aparentemente se nos presenta como caos, se da justamente la posibilidad del crecimiento. Porque justamente en el caos es cuando cobra más relevancia tomar una postura específica y un enfoque concreto hacia una ruta, hacia un rumbo que hay que buscar seguir. Y una vez elegido ese rumbo, una vez elegida esa ruta, una vez determinado ese destino, pues irnos para allá a pesar
de todo el sangoloteo que experimentamos internamente por el caos externo. Así es como deberíamos de proceder para trascender el caos, pero la mayoría de la gente no lo hace. Pienso yo que en buena medida por ignorancia o por cobardía o, peor aún, por comodidad. Al final somos libres, reitero, y cada quien elige frente al caos qué va a hacer o no hacer. Lo que no va a poder elegir son las consecuencias que se van a derivar de esa elección o de esa omisión en un momento dado. Pero de que se puede trascender el caos, se puede. Y de que es el recurso para crecer, definitivamente, como lo vamos a profundizar en la segunda parte de nuestra reflexión. Sigan con nosotros. Y bueno, gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir, pues vamos a hacer un resumen. Estamos hablando sobre el caos, sobre cómo la vida se nos puede presentar caótica, desafiante, porque se presentan eventualmente situaciones inesperadas, más allá de si son inexplicables o no, se nos presentan como exigiendo una respuesta de nuestra parte, y la clave radica en que pues elijamos esa respuesta. Y justo antes del corte establecimos que también la vida tiene previsto que nuestro crecimiento se dé principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, a través del caos. Y por eso es fundamental la preparación con la que vayamos enfrentando ese caos y que sea resultado de un compromiso en nuestras vidas por aprender cada vez más y por contar con mejores recursos y más herramientas para hacer frente a cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar. Ahora, ¿cómo es que tiene prevista la naturaleza que a través del caos yo pueda crecer? Bueno, primero que nada, por el planteamiento central de la reflexión, porque me obliga a elegir una respuesta. Y el crecimiento en la naturaleza humana principalmente se basa en el ejercicio de la libertad. Una persona que elige bien, que elige acertadamente, pero mejor usemos ese término, es una persona que irá creciendo. Una persona que elige equivocadamente no lo hará. ¿Y entonces sobre qué base elegimos? Viene la cuestión. Bueno, justamente para eso, entre otras cosas, sirve la preparación, para tener una percepción más profunda de la realidad, más intuitiva, y poder determinar qué es lo que más conviene en un momento dado. Aunque a veces, dependiendo de la intensidad del caos, lo más conveniente será no hacer nada durante un tiempo. Pero, aparte de la preparación, está la creatividad. O sea, yo ya elegí que voy a hacer frente a esta situación para crecer financieramente, para crecer físicamente, para crecer o fortalecerme físicamente, mejor dicho, para crecer o enriquecer mis relaciones, lo que sea, o las tres. Y una vez que lo he elegido, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues acudo a mi creatividad. La creatividad no es algo que posean exclusivamente los artistas. Es una cualidad humana que tenemos todos. Sí, los artistas lo tienen de forma natural más desarrollada que nosotros, o los inventores. Pero eso no significa que no contemos con ese recurso que es tan importante a la hora de hacer frente a una situación caótica. Porque la creatividad se convierte en el acceso a lo que Deepak Chopra llamaría el campo de todas las posibilidades, que nos permite poder dar con la mejor opción acorde a la situación que estamos viviendo.
Pero para poder actuar, o para poder activar, mejor dicho, la creatividad, necesitamos desarrollar un estado que es fundamental frente al caos. Fundamental. ¿Cuál? El estado de serenidad. Ante todo, hay que mantener la calma. Y con mayor razón en una situación caótica. Porque si no mantenemos la calma en una situación caótica, lo único que vamos a terminar logrando es empeorar la situación. Porque al reaccionar de manera visceral, de manera impulsiva, seguramente vamos a sobrereaccionar. Y eso implicará pues no haber elegido la mejor respuesta para tal situación. Entonces, necesito desarrollar la capacidad de mantenerme sereno. Si no me mantengo sereno, no puedo acceder a la creatividad. Y por lo tanto, no podré dar con la mejor respuesta que conviene elegir ante la situación que se está viviendo. Y por lo tanto, no voy a crecer ante esa situación. Al contrario, voy a experimentar un decrecimiento que en un momento dado puede acabar conmigo. Digo, no en todas las situaciones, pero sí puede darse el caso en un momento dado. Entonces, mantener la calma, amigas, amigos míos, es un recurso fundamental. Y lo primero que habría que hacer es identificar qué tanto somos capaces de mantener o no la calma al día de hoy. Pensemos, recordemos cómo reaccionamos cuando se nos da una mala noticia, o cuando nos surge un imprevisto, o cuando algo no sale como lo teníamos contemplado. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con calma? Y ojo, no me estoy refiriendo a que no se pueda reaccionar con enojo, o que no se pueda reaccionar con cierta inquietud, tal vez hasta con tristeza, pero siempre con calma. Porque hay grados en la experiencia emocional. Y un grado alterado es justamente el que no queremos, porque no ayuda al acceso a la creatividad. Y si no tenemos acceso a la creatividad, pues entonces nos vamos a quedar con la peor respuesta. Y de hecho ni siquiera podríamos catalogarla como una respuesta. Nos vamos a quedar con la peor reacción. Y por supuesto que eso no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo aprendo a mantener la calma? ¿Cómo adquiero la serenidad como virtud? Bueno, lo primero que hay que hacer, como suelo sugerirlo, cuando hago un planteamiento de adquirir una cualidad o un hábito positivo, es, primero hay que identificar cómo suelo reaccionar. Cómo suelo reaccionar ante un dolor de cabeza, ante una ponchadura de llanta, etc. ¿No? Usemos como referencia los pequeños percances o las pequeñas contrariedades de una jornada. ¿Cómo reacciono? Y una vez que he identificado mi reacción, porque a final de cuentas, de acuerdo a la naturaleza humana, pues solo hay 3 reacciones posibles. La primera reacción es la de ataque. La segunda reacción es la de huida. La tercera reacción es la de parálisis. Solo son 3 las reacciones que visceralmente podemos generar ante una situación que se nos presenta como amenazante. O atacamos, o huimos, o nos quedamos congelados. Bueno, ¿cuál de las 3 me caracteriza? Suelo ser una persona que ataca, suelo ser una persona que huye, evade, suelo ser una persona que se queda literalmente congelada. Ya que identifiqué cuál suele ser mi reacción frente a un desafío, ante una realidad caótica, el siguiente paso es, bueno, cómo me gusta identificar o establecer cómo me gustaría empezar a responder, no a reaccionar, a partir de ahora. Y empezar con pequeñas cosas, la práctica de la nueva respuesta.
Por ejemplo, el dolor de cabeza. Si yo identifico que mi reacción habitual ante el dolor de cabeza es enojarme y estarme quejando de manera recurrente, puedo elegir como un aspecto de mejora para mantener la calma es, ok, la próxima vez que me mueva la cabeza no me voy a quejar, voy a dejar de quejarme. Y esa es una pequeña gran aportación a mi capacidad de mantener la calma. O ante X situación, pues voy a respirar más profundo, más pausado. O ante otra tal situación, pues me voy a apartar porque pierdo los estribos, no sé. Cada quien, ya en conciencia y en frío, como se dice coloquialmente, tendrá que determinar cuál es el tipo de respuesta que tiene más sentido que genere ante esa situación o ante esa persona. Y ya que elija ese tipo de respuesta, empezar a practicarla, porque la práctica de esa nueva respuesta es la que nos va a generar la sensación de cada vez mayor autodominio, que es la clave para mantenernos en calma. Una persona solo se puede mantener en calma si ha logrado cierto grado de autodominio. Y por eso vamos a cerrar nuestra reflexión haciendo consideraciones sobre lo que es y cómo podemos lograr este autodominio. El autodominio comienza con el trabajo sobre la mente. Muchos piensan, y no es que estén equivocados, muchos piensan que el autodominio comienza por el trabajo con la fuerza de voluntad. Y a ver, sí, pero no creo que sea lo más efectivo directamente sobre ciertos comportamientos. ¿A qué me refiero? A que se genera mucho más resistencia cuando yo quiero lograr autodominio a través de disciplinarme evitando ciertas conductas o forzándome a otras conductas. Insisto, no es que no funcione. Y de hecho ha sido la forma tradicional de plantear el autodominio durante mucho tiempo. El problema, reitero, es que genera mucho desgaste. Si no hemos trabajado primero sobre nuestra cabeza, sobre nuestra mente, en concreto sobre nuestra mentalidad, no vamos a lograr ni el mejor resultado en términos de virtud adquirida o desarrollada, y tampoco lo haremos con el menor nivel de desgaste posible. Y tal vez esa sea la razón por la que muchas personas que logran virtudes positivas terminan desarrollando actitudes negativas, como amargadas, pues. Por eso considero que lo primordial es trabajar sobre la mente. Y creo que lo demás lo obtendremos por añadidura. Porque la mente es el origen de nuestra experiencia de vida. Nuestra experiencia de vida tiene que ver con cómo procesamos las cosas. Y si las seguimos procesando mal, pues de poco servirá que tratemos de proceder bien en la vida. En todo caso, tiene sentido plantearnos mejorar nuestra manera de proceder una vez que hemos mejorado nuestra manera de procesar las cosas. Y esto exige, en primer término, cambiar la mentalidad. Si yo pretendo nuevos comportamientos con viejas mentalidades, pues estoy haciendo aquello que Jesús planteaba como sin sentido, que es meter vino nuevo en odres viejos, porque se revientan los odres. El vino nuevo, él nos decía, hay que meterlo en odres nuevos. Bueno, los nuevos hábitos, las nuevas conductas, los nuevos comportamientos, tenemos que incorporarlos a una nueva mentalidad. O, habiendo adquirido previamente una nueva mentalidad, incorporarlos a nuestras vidas. Y ahí empieza el autodominio, con la mentalidad, con el trabajo sobre nuestra mente,
con la habilidad de elegir una mente que sea acorde al tipo de resultados que queremos en la vida. Porque, insisto, pues una mentalidad pesimista, una mentalidad negativa, pues ¿cómo va a trascender el caos? No puede. Simplemente está fuera de su alcance, de sus posibilidades. No obstante, una mentalidad positiva, una mentalidad optimista, una mentalidad entusiasta, una mentalidad confiada, empoderada y, como reitero, me gusta plantearlo, humilde, por supuesto que nos va a permitir no solo hacer frente a prácticamente cualquier situación, sino a trascenderla, a superarla. Y entonces generamos ese crecimiento interior, porque volvemos al crecimiento. Nos mantenemos en calma, accedemos a la creatividad nos va a generar opciones de respuesta, elegimos esas opciones, de esas opciones la que consideramos mejor, ejecutamos esa respuesta y nos volvemos mejores personas. Esa es la secuencia. Pero todo requirió, de primera instancia, una mentalidad adecuada. Si yo voy por la vida con la mentalidad de no puedo, pues no puedo plantearme grandes realizaciones ni superar grandes pruebas. En cambio, si yo voy con la mentalidad de puedo y además lo merezco, ahí ya la cosa cambia, por supuesto. Ya estoy desde lo más constitutivo de mi ser, empoderando toda mi capacidad de respuesta. Cuando yo digo yo puedo, cuando yo digo yo merezco, cuando yo digo yo quiero, o cuando yo digo yo permito, entonces estoy asumiendo la responsabilidad y la capacidad de responder ante la situación, aunque yo no haya podido elegir la situación por el esquema del caos en el que vivimos finalmente los humanos y todo el universo, pues. Por eso, entonces, ¿cuál es mi mentalidad? ¿Qué caracteriza mi manera de pensar? ¿Es una manera de pensar constructiva o destructiva? ¿Es una manera de pensar agradecida o quejumbrosa? ¿Es una manera de pensar retrógrada o abierta al cambio? ¿Cómo es mi mentalidad? ¿Es la mentalidad de un triunfador o la de un fracasado? Eso es por lo que hay que empezar. Por ahí es por donde hay que empezar. Es lo que hay que elegir en primer término. Hay que elegirlo en función de lo que esperamos, en función de lo que nos gustaría que fuera al final el resultado. Y claro, cabe la pregunta ahora, ¿cómo trabajo esa mentalidad? Bueno, incorporando nuevos pensamientos. No peleándote con los viejos pensamientos. Esa es la manera segura de no lograrlo, de no lograr un cambio de mentalidad. Si yo, por ejemplo, descubro que tengo una mentalidad quejumbrosa, entonces, ¿qué hago? Empiezo a generar, sin pleitos internos, una mentalidad agradecida, aunque al inicio me va a incomodar porque no suele caracterizarme esa mentalidad, pero aún así lo hago. ¿Me voy a seguir quejando un tiempo? Sí, claro. Pero ya incorporé la simiente de una nueva mentalidad que cada vez va a ir cobrando más forma, más vida, y va a ir desplazando a la vieja mentalidad. La clave es el desplazamiento. Como diría una parte de la Sagrada Escritura, ahogar el mal con abundancia de bien. Por eso es importante considerar que la manera de trascender el caos, en resumidas cuentas y como conclusión, es trabajando sobre nuestra mentalidad.
hacer que nuestra mentalidad evolucione, se vuelva más competente, se vuelva más capaz, se vuelva más proactiva. Y entonces sí podemos empezar a confiar. ¿Por qué? Porque iremos constatando cómo esa nueva mentalidad me va permitiendo hacerme cargo de las nuevas situaciones con éxito. Que al final de eso se trata, hacernos cargo de las situaciones. No nos podríamos hacer cargo de todas las situaciones. Habrán situaciones que serán ya irreversibles. Ok. Entonces elijo una respuesta que me permita seguir con mi vida, a pesar de esa situación irreversible. Porque mientras una situación no acabe con mi vida, lo que siempre seguirá teniendo sentido es continuar con nuestras vidas. Claro, si cuando llegue la situación que va a acabar con nuestras vidas, bueno, pues ya, ahí se terminó, amigas, amigos míos, el tema. Porque se terminó el tiempo. Pero mientras tanto, mientras haya tiempo, es porque hay vida. Y mientras haya vida, hay que continuar con ella. Y en un esquema de crecimiento. Y hoy hemos aprendido que el caos es un aliado importante para el crecimiento. Entonces dejemos de huirle, dejemos de lamentarlo y comencemos a contar con él como algo que, si bien no elegiremos, sí, en un momento dado aceptaremos cuando se llegue a presentar en nuestras vidas. Y es así como nos vamos volviendo cada vez más competentes para vivir. Y sin perder de vista que después del caos, una vez que se ha trascendido, viene el orden, viene la estabilidad, viene la calma. Como dice el refrán, después de la tormenta viene la calma. Pero hay que atravesar las tormentas. Hay que mantenernos firmes y con buena cara ante el mal tiempo. Eso es libertad en su máxima expresión. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Como siempre, muy agradecido con ustedes por su interés y por su compañía. Muy agradecido con el equipo de producción de RTQ que hace posible este programa. Y les recuerdo que me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com para comentarios, preguntas, sugerencias o información que quieran sobre cursos o las sesiones de coaching, con mucho gusto, a través de mi correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.